Muy bien. La semana pasada vieron ustedes tutoriales de lo que son las razones trigonométricas. Entonces el día de hoy, para esta semana, vamos a ver ejemplos. Unos ejemplos más complejos y en contexto con nuestro medio. El primer problema dice uno de los catetos de un triángulo, ese todavía no es en contexto. De un triángulo rectángulo mide 5 centímetros y su hipotenusa mide 13 centímetros. Determina las funciones trigonométricas del ángulo adyacente al cateto de 5 centímetros. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un dibujo. Mi triángulo rectángulo, este es mi ángulo de recto. La hipotenusa dice que vale ¿qué? 13 centímetros, ¿sí? Y un ángulo, un cateto mide ¿qué? 5 centímetros. Y encontrar las funciones trigonométricas. Sabemos que las funciones trigonométricas son la de seno de cualquier ángulo alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. La de coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. La de tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Las otras tres, que son las recíprocas, son diferentes. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, que necesitamos nuestro cateto, que está de este lado, necesitamos determinar cuál va a ser nuestro ángulo alfa. Y yo voy a tomar este ángulo alfa. Este va a ser mi ángulo alfa. Entonces, este es mi cateto adyacente y este va a ser mi cateto opuesto, que le voy a poner X. Para eso, entonces, voy a utilizar, primero que nada, para obtener X, el teorema de Pitágoras, en donde dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de la suma de los catetos más 5 al cuadrado. Despejamos X cuadrada y nos queda la raíz de 13 al cuadrado más 5 al cuadrado. Esto nos va a dar, menos, porque está sumando, pasa restando, 169 menos 25. Esto nos da la cantidad de 144, raíz de 144 es 12. Entonces ya sabemos que este cateto es igual a 12. Y ya puedo sacar las razones o funciones trigonométricas. Entonces, sí, seno de alfa, cateto opuesto, ¿cuánto vale? 12 entre hipotenusa. Coseno es que cateto adyacente 5 entre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Cosecante es el recíproco de seno, entonces se invierten. Secante de alfa también se van a invertir los de coseno, y la cotangente se invierten los de la tangente, y ya tenemos lo que nos están pidiendo. Ese es nuestro primer problema. Nuestro segundo problema dice: demuestra utilizando las definiciones trigonométricas que la tangente de A por cotangente de A es igual a 1. Sabemos que tangente de cualquier ángulo A es cateto opuesto sobre cateto adyacente, y que la cotangente de cualquier ángulo A es cateto adyacente sobre cateto ¿qué? Opuesto. Entonces, si yo sustituyo esos valores
y pongo cateto opuesto sobre cateto adyacente por cateto adyacente por cateto opuesto, es igual a cateto opuesto por cateto adyacente entre cateto adyacente por cateto opuesto. Entonces, al dividir esto me da la unidad. Todo número dividido por sí mismo es igual a ¿qué? A 1. Bien, vamos a hacer otro tercer ejercicio que tenemos aquí. Ahora sí son en contexto. En un edificio se construye una escalera y tiene 26 centímetros de ancho el escalón y 14 centímetros de largo. ¿Qué inclinación tienen con respecto a la horizontal? Lo primero que tengo que hacer es que dibujar mi escalón. Mi escalón es así. Me está diciendo que aquí tiene 26 centímetros y aquí tiene 14 de alto. Y mi inclinación aquí va. Se está formando un triángulo ¿qué? Rectángulo, y nos pide la inclinación con respecto a la horizontal. Mi horizontal siempre es esto. Entonces el escalón está en la horizontal. Y la inclinación que tiene este cateto, este escalón con respecto de la horizontal, pues va a ser que este ángulo, que al ser opuesto por el vértice, es este ángulo de aquí. Y le voy a poner otra vez alfa. Y tengo como dato un cateto y otro cateto, porque este es el ángulo recto. Por lo tanto, este lado, la inclinación va a ser la que, la hipotenusa. Pero en este caso no necesitamos la hipotenusa. ¿Por qué? Observemos por qué. Porque ¿qué utiliza los dos? ¿Qué función o razón trigonométrica utiliza los dos catetos? Ustedes digan cuáles son. En este caso sería tangente. Tangente de alfa es igual a cateto ¿qué? Opuesto sobre cateto adyacente. Y el ángulo que me piden es este. ¿Sí o sí? ¿Sí? De largo. ¿Qué inclinación tienen? Perfecto. Pudiéramos decir que el ángulo que me van a pedir sería precisamente este, porque este es, la inclinación es, ángulo de inclinación, ¿sí? Es el que va hacia arriba y este iría hacia ¿dónde? Hacia abajo. Entonces no puedo utilizar este como alfa. Va hacia arriba y el ángulo que me están pidiendo es este. Con respecto de la ¿qué? De la horizontal. Pero yo ya sé que este mide 26 y este mide ¿qué? 14. Y lo puedo obtener. Lo vamos a obtener de la siguiente forma. Tangente de alfa, cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Si este es el ángulo, este va a ser el ángulo. Inclinación. Tenemos una secante cortada, que corta, perdón, a dos paralelas. Entonces ahí está. El cateto opuesto será, por lo tanto, ¿sí? 14 entre 26. Tomamos nuestra calculadora y hacemos, checamos primero que esté en grados y dividimos 14 entre 26. Y esto nos da 0.5384. Ya les dije 4 decimales. Ahora, pero nos están pidiendo el ángulo. O sea, ¿qué inclinación tiene? Esto es con respecto a tangente. Pero alfa lo vamos a obtener
aplicando esto. Tenemos, rápido, segunda función o shift. Se va a apretar segunda función o shift. Luego apretamos tangente. Luego vamos a apretar, ahí al apretar tangente va a ser tangente menos 1 que está aquí arriba. Tangente menos 1. Sí, luego vamos a apretar ANS, o sea, el resultado que obtuvimos y después el igual. Y si lo hacemos así, tenemos lo siguiente. Shift, tangente de ANS es igual a 28.30 grados. Eso es todo. En el cuarto problema dice, se necesita saber la diferencia entre las alturas de dos chimeneas que están a 30 metros una de la otra. Un observador se sitúa a 10 metros de la más baja. ¿Sí? Los ángulos de elevación son 35 y 51 respectivamente con la menor. Dibujamos nuestras chimeneas. Dibujamos al cuate este que está a 10 metros de la otra chimenea, de la más pequeña. El ángulo de inclinación es hacia aquí, en base a esto. Este es el ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación se da aquí. Este es de 51 y este va a ser de 35. Para saber la altura de cada una de ellas y después calcular que la diferencia entre ellas dos me va a dar eso. Entonces tengo tangente de 51 grados es igual a mi cateto, ¿qué? ¿Sí? Opuesto, que es mi X, y este va a ser mi Y. Sobre, de aquí a aquí va a haber 20 metros. De aquí a aquí hay 10 metros. ¿Por qué? Porque el señor está a 10 metros de la más pequeña. Y la distancia entre ellas es de ¿qué? De 30 metros. Entonces aquí es 20. Despejo X y va a ser ¿qué? Tangente de 51 grados por 20. La segunda sería tangente de 35 grados. Es igual a Y sobre 10. Y es igual a ¿qué? A tangente de 35 grados por 10. Por lo tanto, X es igual. Tenemos tangente de 51 por 20. Esto me da 24.69 metros. Y la tangente de 35 por 10 nos da 7 metros. Entonces, la diferencia de las alturas va a ser, nuestro resultado es X menos Y. Y esto es igual a 24.69 metros menos 7 metros. Esto es igual a 17.68 metros. Apágala. ¿Cómo? ¿Ya? ¿Cómo? Ahí mismo.